¿Qué hace falta para lograr una industria cinematográfica aquí en nuestro país? ¿Por qué habiendo apoyo del Estado no lo hemos conseguido? ¿Por qué teniendo actualmente las herramientas tecnológicas para conseguirlo, aún no lo hacemos? La tecnología se ha abaratado bastante. Ahora el cine ya no es cuestión de unos pocos. Más personas pueden acceder a esta tecnología para empezar a hacer producción. Pero todavía no hemos encontrado la fórmula. ¿Falta de presupuesto? Sí. El cine es muy costoso, pero no es lo único. Hay factores contra los cuales no podemos competir, pero hay factores contra los cuales sí podemos competir y no nos hemos concentrado en estos. No podemos competir contra mercados grandes, pero tendremos más opción de competir si nuestras obras están destinadas a funcionar en estos mercados grandes. Hablemos de mercado. El mercado peruano, con su película más taquillera de la historia, Azumare, logró 3 millones de espectadores. Es una cantidad grande. La población peruana en la actualidad es aproximadamente de 31 millones de personas. La población mexicana en la actualidad es aproximadamente de 127 millones de personas, 4 veces más. Y esto se refleja en la taquilla. La taquilla peruana asciende a 5.7 millones de personas que aproximadamente van al cine. La taquilla mexicana asciende a 30.5 millones de personas, 6 veces más. Bueno, ahora, según las matemáticas, el éxito de Azumare, vista por 3 millones de personas aquí en nuestro país, en México se hubiera reflejado en probablemente 5 veces más, unas 15 millones de personas. Y teniendo en cuenta que los equipos de producción son más o menos el mismo número de personas, los ingresos son exorbitantes. No quiero complicar el tema, solo quiero dar un simple ejemplo para decirte de que el mercado peruano es chiquito, no sirve para distribuir cine. Por lo tanto, si uno va a hacer una película, ¿en qué tiene que pensar? ¿En que lo vean los limeños, arequipeños, huancaínos, cusqueños, loretanos? Pero también tienes que proyectarte hacia el extranjero. Tu película tiene que ser tan bien vista por un hindú, como por un alemán, como por un japonés, un chino, ruso. Todos ellos tienen que gustarle lo que muestra tu película. El cine, desde su creación, fue un hecho comercial. Estuvo creado para vender. Yo creo que por mucho tiempo se ha estado subestimando a la audiencia peruana, muy acostumbrada a ver películas extranjeras de Hollywood, películas chinas en televisión. La audiencia peruana es muy fina. Todos los días ve muchas producciones de altos presupuestos. Y cuando va a ver una película peruana, por lo menos espera una mínima calidad en historia, en producción, calidad que muchas veces no se las damos. ¿Por qué? Como cineastas peruanos en general hemos sido flojos. En vez de dedicarle un año a esta producción, dedícale sus 3-4 años para que sea una producción que traspase las barreras del tiempo. Digo, si uno no tiene recursos, a veces el tiempo es el mejor recurso. Aquí en nuestro país necesitamos más productores que directores, porque el director concibe la película de una forma romántica, de una forma artística, pero es el productor el que le da vida y el que la inserta en el mercado. Escuchamos nombres como Steven Spielberg, Stanley Kubrick, James Cameron, y pensamos que lo natural como cineastas es volvernos grandes directores. Pero lo que en verdad necesita nuestro país son grandes productores, porque no tenemos cimientos todavía para una industria cinematográfica. Y esos cimientos lo dan los inversionistas y los productores. Estas dos personas son las que ponen y sacan directores, o debería ser así. Ahora hablemos de la competencia, de los mercados extranjeros, Hollywood, el cine hindú, el cine chino, que son los que más atacan acá en nuestro país. ¿Cómo competir contra Goliat? Y la clave está ahí. La respuesta siempre estuvo ahí, solo que nosotros por un proceso histórico que hemos tenido lo hemos desechado, y es la cultura. La India usa su cultura en las películas y eso le da un valor agregado inimaginable. China usa su cultura en las películas y eso le da un valor agregado inimaginable. Y nosotros tenemos una cultura tan vasta como la China,
tan vasta como la hindú, y en vez de usarla como el valor agregado de nuestras películas, como la base de nuestra industria, siempre la hemos dejado de lado y hemos hecho copias baratas extranjeras. Han habido intentos muy loables, sobre todo en el cine regional, en los cuales sí se ha utilizado la cultura, pero todavía como un accesorio. Aún no llega a estar enraizada como debería estar. ¿Qué significa utilizar la cultura en el cine como accesorio y utilizar la cultura en el cine como cimiento? Como accesorio, es decir, los incas creían en el sol, por lo tanto en mi película voy a poner a un sol como un dios, y cuando el personaje principal pase, lo va a reverenciar. Eso es usar la cultura como un accesorio. Utilizar la cultura como cimiento es, si el inca creía en el dios sol, ¿qué significaba esto? ¿Qué tipo de rituales se hacían? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué pasaba si no lo hacía? ¿De qué forma el dios sol afectaba el día a día del inca? Y eso transmitirlo en el guión, no simplemente usarlo como accesorio. El Chuyachaki, que de repente aparece a un grupo de jóvenes y los mata a todos. Eso es usar un formato americano con un accesorio cultural que es el Chuyachaki en una trama bastante simple. Pero ¿cómo usar un Chuyachaki como cimiento en las películas? Preguntarse qué es un Chuyachaki, dónde nació, dónde creció, por qué los pueblos lo reverencian o por qué lo temen, cuáles son sus costumbres, quiénes son sus padres, qué hacen en el día a día, cómo varía de acuerdo a cada cultura dentro de Perú, cómo varía de acuerdo a cada región, cómo se expresa, cómo habla, qué costumbres tiene, y eso plasmarlo en el guión, no simplemente como un mero accesorio. Entonces lo que proponemos nosotros es utilizar la cultura como cimiento en el cine, no como un accesorio. Y para utilizar la cultura como cimiento, lastimosamente, nosotros, los mismos peruanos que no conocemos nuestra cultura, tenemos que investigar. E investigar bastante. Y eso nos damos cuenta nosotros en esta producción. Y como les dije, al investigar vas a adentrarte en el riesgo de volverte adicto a esta cultura o a estas culturas que son increíbles. Muchos extranjeros han usado elementos andinos, han utilizado nuestra cultura para sus producciones, en sus narrativas comerciales, porque la gente tiene que entender la película y la mejor forma de entenderla es mediante un lenguaje comercial simple, y a eso le ponemos lo pintoresco que es la cultura peruana. Pero hasta ahora no se ha logrado hacer una película comercial como estas, porque en su momento fueron muy comerciales, pero que muestre la esencia de lo que somos, como si pasa en las películas chinas hechas por chinos, como si pasa en las películas hindúes hechas por hindúes. Una mención especial la hago en el anime El viaje de Chihiro, que muestra más o menos lo que trato de decir: una película hecha con elementos culturales, en este caso japoneses. Otras dos menciones especiales de películas ya realizadas son Huayna y El último guerrero Chanca. La primera sí vi, el segundo no vi. En el primer caso es una película documental donde muestra en verdad lo que sí somos, pero no llega a ser todavía cine comercial como para masificarlo. Sin embargo, como película documental es una joya de arte. Y El último guerrero Chanca, que no lo vi, pero en tal caso hay una mezcla aquí entre la cultura oriental, el kung fu, y la cultura peruana. Al parecer se usa todavía de forma accesoria. Y bueno, nosotros nos basamos en un triángulo de 3 puntos importantes. El primero es el que estamos tratando en estos 3 videos, que es la cultura. El segundo punto es el mercado, del cual he hablado algo. El tercer punto es la técnica cinematográfica, todas esas cosas que uno tiene que hacer para que la producción salga con mucha calidad, que es un apartado aparte, al igual que el mercado, que es otro apartado. Estos 3 videos hemos tratado de concentrar solamente en la utilización de la cultura aplicada al cine. Para esto hemos visitado museos, huacas, hemos hecho el viaje al norte, la ruta Moche, para entender a profundidad y vivir in situ toda esa experiencia muy chica. Hemos conocido gente, hemos conocido mitos, hemos aprendido costumbres. Cada vez que vamos a iniciar una prueba de grabación, una prueba de iluminación, una prueba actoral, ahora hacemos pago a la tierra, porque estamos aplicando lo que hemos aprendido de nuestros sabios abuelos, que hoy en día sus costumbres se siguen aplicando. Por esa razón
este teaser. Vamos a demostrarle a los extranjeros y también a los mismos peruanos de que hacer cine con cimientos culturales funciona, es comercial, es la fórmula. Por esa razón hemos dedicado 2 años de investigación, 1 año de preproducción y unos meses de pruebas en un teaser que va a durar solamente 1 minuto. Hemos invertido muchos recursos, muchísimos. Mucha gente nos ha apoyado en el camino, mucha gente nos ha enseñado en el camino, y todo se va a resumir en 1 minuto. Y la calidad tiene que ser alta, porque no tenemos nada que envidiarle a los argentinos, a los brasileños, a los alemanes, a los franceses, a los norteamericanos. Llegó el momento de hacer producciones de verdad de muy alta calidad a nivel internacional, y probablemente lo que estamos haciendo es una semilla. Es que nuestra generación es la generación de la transición, la que se olvida de la mediocridad y empieza a dedicarle muchos años y trabajo y esfuerzo en cosas, primero pequeñas, pero de una calidad enorme. Y espero con mucha humildad poder demostrarlo en este teaser, que no es mío y de codirector Jorge, ambos somos codirectores, sino es de varias personas, porque nuestro cine no debe ser egoísta. No somos Stanley Kubrick, no pretendemos serlo. En mi caso, si me dan la oportunidad de serlo, lo rechazaría, porque nuestra cultura nos exige ser comunitarios, trabajar en faenas. Este teaser es propiedad comunal de todas las personas que han puesto algo de sí, algo de su vida, algo de su talento en que esto se formara. Y así debe de ser, respetando nuestra cultura, la faena, el ayu, la comunidad. Nos vemos en la proyección del video. Muchas gracias.